Muy buenas noches. Readers están por ahí. Community, ¿cómo están? Estoy arreglando unas cosillas. ¿Cómo me les va en esta fría noche capitalina? Hoy sí, con fuertes lluvias y aguaceros. Al igual que ayer, ¿cómo están? Bueno, no sé, estoy transmitiendo desde donde es para que me hagan cuenta de esto. Mientras yo organizo aquí. Buenas noches, maestra Zulay, ¿cómo está? Yo en este momento me encuentro compartiendo el link para unos amigos que nos quieren visitar desde la fría, este maravilloso frío. Bueno, ¿cómo han estado? Ahora sí, nuevamente, buenas noches. Ay, gracias por decirme que el lugar correcto, un poco atareada en el día de hoy, un poco atareada, pero bien. Entonces, por eso el afán. Qué pena haber empezado 8 en un minuto. Es un placer que me acompañen en esta noche. Hola Damián, ¿cómo estás? Wow, aquí no puedo hacer lo que pretendía hacer. ¿Cómo han estado en esta noche fría? Bueno, les cuento un poquito. Hoy les traigo una historia. Hoy les traigo una historia de Jerome Bixby. Él me recordó mucho al abrigo de la señora Bixby. Creí que era un seudónimo, pero no, es Jerome Bixby. Es una historia de ciencia ficción llamada... esta es una buena... llamada... Es una buena vida. Bueno, les cuento un poco. Jerome Bixby. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Ya es un joven, ya es todo un caballero. Espero que sea el niño del virrey José Solís, un caballero del virrey José Solís. Bienvenido. Bueno, les cuento y retomo la historia. Es una buena vida. Es de Jerome Bixby. Él nace en el año 1923 y él comienza siendo músico en su vida. Se convierte a lo largo del tiempo en editor de ciencias de ficción a finales de los años 40 y después se dedica a los guiones de cine. Por la versatilidad también es corredor de fincas, es decir, vende propiedades, finca raíz, hace guiones de televisión, es escritor y tiene una gran cantidad de relatos cortos y esos relatos cortos nos llevan a muchas películas que hemos venido hablando de cuentos, bueno, películas basadas en cuentos. Hoy les tengo Es una buena vida. Entonces, sin más preámbulo, este libro lo encuentran en Órbita de Alucinación de Asimov, Van Gogh y Greenberg. Son los recopiladores de estos cuentos de Jerome Bixby. Préstenle mucha atención a la historia y diviértanse mucho. Espero que la disfruten. Cuando Bill Soms condujo su bicicleta por el camino, se detuvo frente a la casa. Tía Amy se hallaba afuera en el porche delantero, abanicándose mientras se mecía en su silla de alto respaldo, bajo el tenue sol del atardecer. Bill sacó la caja de las compras del gran cesto que descansaban sobre la rueda delantera de su bicicleta y subió por el sendero del frente. El pequeño Anthony permanecía sentado en el césped, jugando con una rata que había capturado en el sótano. Le había hecho creer que olía a queso, el queso mejor y más delicioso que una rata jamás se hubiese creído oler, para hacerla salir de su agujero.
y ahora Anthony se había apoderado de ella con su mente y le estaba enseñando estratagemas. Cuando la rata vio a Bill Sums, que Bill Sums se acercaba, trató de escapar. Pero Anthony pensó en ella, y ella dio una voltereta en el césped y quedó temblando con negros ojos brillantes de terror. Bill Sums pasó rápidamente junto a Anthony y llegó junto a la escalera mascullando. Siempre mascullaba cuando iba a la casa de los Freeman, o cuando pasaba cerca, o incluso cuando pensaba en la casa. Todos lo hacían, pensaban entonces en tonterías, que no querían decir nada, como 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 4 por 2 son 8 y cosas así. Trataban de disimular sus pensamientos y de mantenerlos en movimiento para que Anthony no pudiera leerles la mente. Mascullar o pensar en tonterías ayudaba, porque si Anthony averiguaba algo malo en los pensamientos de uno, podría ocurrírsele la idea de hacer algo al respecto, como curar el dolor de la cabeza de la esposa o las paperas del hijo, o conseguir que la vieja vaca lechera volviera a dar leche regularmente, o arreglar el lavaplatos. Aunque Anthony no tuviera realmente mala intención, no podía esperarse que supiera lo que era más conveniente de hacer en tales casos. Eso sí, usted le gustaba. Si usted le gustaba, entonces trataba de ayudarle a su manera, lo cual podría ser horrible. Pero si usted no le gustaba o no le caía bien, bueno, entonces podría ser peor. Bill Sums dejó la caja de compras junto a la barandilla del porche e irrumpió su murmullo el tiempo suficiente para decir: ¿Eso es todo lo que quería, señorita Amy? Oh, sí, William, dijo descuidadamente Amy Freeman. ¿No hace hoy un calor terrible? Bill Sums casi se encogió, y sus ojos imploraron a la mujer, y su cabeza negó con violencia una y otra vez. Luego irrumpió nuevamente el murmullo, aunque obviamente no lo deseaba. No diga eso, señorita Amy. Hace un día hermoso, realmente hermoso. El tiempo es verdaderamente bueno. Amy Freeman se levantó de la mecedora y atravesó el porche. Era una mujer alta y delgada, con una risueña ausencia en sus ojos. Más o menos un año antes, Anthony se había enojado con ella porque Amy le dijo que no hubiera debido convertir al gato en una alfombra. Y aunque siempre le había obedecido a ella más que a nadie, lo cual era muy poco, de todos modos, esa vez la castigó con su mente. Y eso había supuesto el fin de los ojos brillantes de Amy Freeman, y el fin de la Amy Freeman que todos conocían. Y entonces corrió la voz en Pikesville, población 46, de que ni siquiera los miembros de la propia familia de Anthony estaban seguros, y después de eso todo el mundo era doblemente cuidadoso. Quizás algún día Anthony desearía lo que había hecho a la tía Amy. Los padres de Anthony esperaban que así lo hiciera cuando fuera mayor, o quizás se sintiese arrepentido, si eso era posible. Pobre tía Amy había cambiado mucho, y además ahora Anthony no lo obedece a nadie. Por favor, William, dijo tía Amy, no es necesario que masculles todo el tiempo. Anthony no va a hacerte nada. Por Dios, si Anthony te quiere. Alzó la voz y llamó a Anthony, que se había cansado de la rata y hacía que se devorase a sí misma. ¿No es así, querido? ¿De verdad te gusta el señor Sums? Anthony miró desde el césped sobre el que seguía sentado al hombre de la tienda, con una mirada brillante, húmeda y purpúrea. No dijo nada. Bill Sums trató de sonreírle. Al cabo de un segundo, Anthony volvió su atención a la rata, que se seguía engullendo a sí misma. Ya se había comido la cola, o por lo menos ya se la había arrancado, porque Anthony la obligaba a morder más rápido de lo que podía tragar. Y había pequeños trozos peludos rojos y rosados esparcidos a su alrededor, sobre la hierba verde. Ahora, a la rata le resultaba más difícil alcanzar sus partes traseras. Mascullando silenciosamente, tratando con gran intensidad de no pensar en nada en particular,
Bill Sums bajó con las piernas embaradas por el sendero de acceso, montó en su bicicleta y empezó a pedalear rápidamente. «Te esperamos esta noche, William», le gritó tía Amy mientras se alejaba. Bill Sums deseaba en lo más profundo de su ser poder pedalear 2 veces más rápido para alejarse lo antes posible de Anthony y de la tía Amy, quien a veces olvidaba lo cuidadoso que uno debía ser, y no hubiera debido pensar eso porque Anthony lo percibió. Sintió el deseo del hombre de alejarse de la casa de los Freeman como si fuese algo malo, y su mirada purpúrea parpadeó. Lanzó entonces un pequeño pensamiento rencoroso hacia Bill Sums. Muy pequeño porque estaba de buen humor y además le gustaba a Bill. O al menos no le disgustaba, en todo caso hoy no. Bill Sums quería alejarse, de modo que el malhumorado Anthony le ayudó. Pedaleando a una velocidad sobrehumana, o más bien pareciéndolo, pues en realidad era la bicicleta la que pedaleaba sola. Bill Sums se desvaneció por el camino en medio de una nube de polvo. Su débil gemido aterrorizado quedó detrás de él, suspendido por el calor veraniego. Anthony nuevamente miró a la rata. Tras devorar la mitad de su propio vientre, el animal había muerto de dolor. La pensó en una tumba profunda en el campo de maíz. Su padre le había dicho una vez sonriendo que podía hacer eso con las cosas que mataba. Y pasó al otro lado de la casa, seguido por una extraña sombra que proyectaba la calidez de la luz de bronce del cielo. En la cocina, tía Amy se desenvolvía con los paquetes de la comida. Puso los botes en los estantes, la carne y la leche en la nevera, la harina y el azúcar de remolacha en los grandes botes debajo del fregadero. Dejó en el rincón junto a la puerta la gran caja de cartón que el señor Sums para que la cogiera la próxima vez que viniese. Estaba manchada y golpeada, desgarrada y gastada, pero era una de las pocas que quedaba en Pikesville. Eran borrosas letras rojas que estaban escrito el letrero de Campbell Soaps. Los últimos botes de sopa y de cualquier otra cosa habían sido consumidos hacía ya bastante tiempo. Solo quedaba un pequeño depósito comunal que los residentes guardaban para alguna ocasión especial. Pero aquella caja se conservaba como un ataúd. Y cuando esa y las demás desaparecieran, los hombres tendrían que hacer otras cajas de madera. Amy fue a la parte trasera de la casa donde la mamá de Anthony, la hermana de la tía Amy, estaba sentada en la sombra pelando guisantes. Cada vez que mamá hacía correr el dedo a lo largo de la vaina, los guisantes caían plop, 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 plop en la cacerola que tenía en su regazo. «William ha traído las provisiones», dijo tía Amy. Se sentó fatigadamente en la silla de respaldo recto junto a mamá y empezó a abanicarse de nuevo. No era vieja, pero desde que Anthony le había golpeado su mente, algo parecía funcionar mal en su cuerpo, así como en su espíritu, y estaba cansada todo el tiempo. «Qué bien», dijo mamá. Plop, caían los gruesos guisantes en la cacerola. Todo el mundo en Pikesville decía siempre «qué bien», o «qué bueno», o «qué maravilla», cada vez que algo sucedía o se mencionaba, aunque se tratara de desgracias, como accidentes o incluso muertes. Lo hacían porque así trataban de esconder sus verdaderos sentimientos. Anthony no podía oírlos con su mente, y nadie sabía entonces qué podría ocurrir, como en aquella ocasión en que Sam, el marido de la señora Kent, volvió caminando de la tumba porque a Anthony le gustaba la señora Kent y la había oído llorar. Plop. «Hoy es noche de la televisión», dijo tía Amy. «Me alegro. La espero tanto cada semana. Me pregunto qué veremos hoy». «¿Bill ha traído la carne?» «Sí». Tía Amy se abanicaba mirando el informe brillo de bronce en el cielo. El uniforme. «Dios mío, qué calor. Desearía que Anthony hiciera un poco más de fresco. Amy, oh». En tono agudo, la mamá había penetrado donde no llegaba la expresión agónica de Bill Sums. Tía Amy se puso la fina mano en la boca con exagerada alarma. «Oh, lo siento, querida». Sus celestes ojos miraron izquierda y derecha para ver si Anthony estaba a la vista. No porque su presencia cambiara en algo, pues no tenía que estar cerca para saber lo que pensaba la gente,
pero habitualmente, a menos que tuviese su atención centrada en alguien, estaba ocupado en sus propios pensamientos. Algunas cosas, sin embargo, atraían su atención. No era posible saber con certeza qué se trataba. «El tiempo es una maravilla», dijo mamá en voz alta. «Oh, sí», dijo tía Amy. «Es un día hermoso y no querría que cambiara por nada en el mundo». Plop, plop, plop. Siguieron cayendo los guisantes. «¿Qué hora es?», preguntó mamá. Desde donde estaba sentada tía Amy podía verse a través de la ventana en la cocina el reloj despertador sobre la repisa. «Las 4:30», contestó. «Me gustaría tener algo especial para esta noche», dijo mamá. «El asado que trajo Bill es bueno y magro». «Muy bueno, querida. Como sabes, mataron hoy y nos han enviado el mejor trozo». Dan Holly se va a sorprender tanto cuando descubra que la reunión de televisión es también su fiesta de cumpleaños. Estoy segura, y nadie se lo habría dicho. «Será espléndido», asintió tía Amy, mirando el campo de maíz. «Será una fiesta de cumpleaños». Bueno. Mamá dejó al lado la cacerola de los guisantes, se puso de pie y se sacudió el delantal. «Será mejor que empiece a preparar el asado. Después podemos poner la mesa». Cogió la cacerola con los guisantes. Anthony dobló la esquina de la casa, no las miró, sino que continuó hasta el bien cuidado jardín. Todos los jardines de Pikesville estaban sumamente bien cuidados. Pasó la malla del oxidado e inútil montón de chatarra que al otro tiempo había sido el coche de la familia Freeman, y después de pasar suavemente por encima de la cerca, salió al campo de maíz. «¿No es un hermoso día?», dijo mamá en voz quizás demasiado alta, mientras ambas entraban por la puerta trasera. Tía Amy se abanicaba. «Hermoso, querida, una maravilla». Una vez en el campo de maíz, Anthony caminó entre sus zurrantes hileras de plantas verdes. Le gustaba el olor al maíz, tanto el maíz nuevo por encima de su cabeza como el maíz muerto que tenía debajo de los pies. Pisaba con los pies descalzos la rica tierra de Ohio, llena de hierbas y mazorcas morenas podridas. Había hecho llover anoche para que todo oliera y se viera hermoso. Caminó hasta el final del terreno plantado, hasta un bosquecillo de árboles verdes y umbrosos que cubrían un suelo fresco y húmedo y oscuro, masas, hojarasca y hierba verde, rocas cubiertas de musgo y un manantial que alimentaba un pequeño lago limpio y claro. A Anthony le gustaba estar allí y mirar a los pájaros, insectos y animalitos que corrían, reptaban y gorgojeaban. Le gustaba tenderse en el suelo fresco y ver arriba los movimientos verdes y los insectos que revoloteaban entre sus suaves y borrosos rayos de sol, que se asemejaban brillantes pilares inclinados entre el suelo y las copas. Por alguna razón, le agradaban más los pensamientos de las criaturas de ese lugar que los que percibía fuera de allí, y si bien los pensamientos que allí recibían no eran muy fuertes ni claros, comprendía lo bastante para saber que siempre habían estado allí. Pero en cierta ocasión había sentido una sed en la mente de una bestia peluda y había traído una veta subterránea a la superficie, y parpadeando sintió luego el placer del animal mientras bebía, y en otra ocasión en que percibió un pequeño deseo de nadar, había hecho el lago. Había puesto rocas, árboles y matorrales en ese sitio, y cavernas, sol de este lado y sombra de aquel otro. Podría haber percibido en todas las pequeñas mentes el deseo o la necesidad instintiva de una determinada clase de un lugar para el reposo, para el juego o para el acoplamiento o para establecer un hogar. De alguna manera, las criaturas de todos los lugares próximos al bosquecillo parecían saber que era un buen lugar, porque cada vez había más. Anthony encontraba siempre más criaturas que la vez anterior y los deseos y necesidades que era preciso atender. Siempre había una criatura que no había visto nunca antes, y entonces buscaba en su mente y veía qué deseaba y se lo daba. Le gustaba ayudarlas y le gustaba sentir sus sencillas gratificaciones. Esta vez se colocó debajo del gran olmo y alzó su morada púrpura hacia el pájaro rojo y negro que acababa de llegar al bosquecillo.
Cantaba sobre una rama, justo encima de su cabeza. Se movía de atrás hacia adelante y pensaba en sus pequeños pensamientos. Anthony le hizo un gran nido suave y el pájaro saltó enseguida adentro. Un largo animal pardo de suave pelaje bebía en el lago. Anthony buscó en su mente. El ser pensaba en una criatura más pequeña que corría por el suelo, del otro lado del lago, buscando insectos, sin saber que estaba en peligro. El largo animal pardo terminó de beber y puso las patas en tensión para saltar, pero Anthony lo pensó en una tumba en el campo de maíz. No le gustaba ese tipo de pensamientos, le recordaban los pensamientos de afuera del bosquecillo. Hacía mucho tiempo, algunas personas de afuera habían pensado acerca de él y una noche habían preparado una emboscada esperando que él regresara del bosquecillo. Él los había pensado en el campo de maíz. Desde entonces, el resto de la gente había dejado de tener ese tipo de ideas, o por lo menos con claridad. Ahora sus pensamientos eran confusos cuando pensaban acerca de él, así que no se preocupaba demasiado. También en ocasiones le gustaba ayudarles, pero no era fácil ni gratificante. Nunca pensaban en cosas dichosas cuando lo hacían, sino que recaían en la confusión, así que prefería pasar más tiempo aquí en este bosquecillo. Durante un rato miró los pájaros y los insectos y los seres de suntuoso pelaje, y jugó con un pájaro, lo hizo elevarse y descender de súbito, y volar locamente entre los troncos hasta que accidentalmente, cuando una otra ave distrajo un instante su atención, se golpeó contra una roca. Con gran mal humor pensó la roca en una tumba del campo de maíz, pero nada pudo hacer por el pájaro, no porque estuviera muerto, porque realmente lo estaba, sino porque tenía el ala rota. Entonces volvió a la casa. No tenía ganas de caminar por el campo de maíz, de modo que simplemente fue a la casa y directamente al sótano. Estaba muy bien allí, oscuro, húmedo y fragante, porque antes mamá guardaba las conservas en los estantes de la pared opuesta, y al dejar de acudir allá abajo, cuando él comenzó a hacerlo, las conservas se habían echado a perder y se había derramado de los botes y caído sobre el suelo sucio. A Anthony le gustaba ese olor. Descubrió otra rata haciéndole oler queso, y después de jugar con ella, la pensó en una tumba justamente al lado del animal peludo que había matado en el bosquecillo. Tía Amy odiaba las ratas, y él mataba muchas, porque quien más le gustaba era la tía Amy, y a veces hacía cosas que ella quería. Su mente era más parecida a las pequeñas mentes del bosquecillo. Hacía mucho tiempo que no pensaba nada malo respecto a él. Después de la rata, jugó con una gran araña negra que estaba en un rincón debajo de la escalera. La hizo correr de un lado al otro hasta que la tela tembló a la luz de la ventanilla del sótano como un reflejo de aguas plateadas. Luego impulsó a varias moscas de fruta a dirigirse hacia la tela, hasta que la araña se puso frenética tratando de cazarlas a todas. A la araña le gustaban las moscas, y sus pensamientos eran más fuertes que los de ellas, de modo que la ayudó. ¿Había algo malo en la forma en que le gustaban las moscas de la fruta? Pero no estaba claro, y además también tía Amy las odiaba. Oyó pasos arriba. Mamá andaba por la cocina. Parpadeó y estaba decidiendo qué hacer. Parpadeó y casi estaba decidido a hacer que se quedara inmóvil, pero en cambio fue hasta el desván y tras mirar por la ventana circular de la gran habitación con techos de dos aguas, vio afuera en el césped delante de la casa el camino polvoriento y más lejos las espigas moviéndose en el trigal de Henderson. Se enroscó en una forma inverosímil y quedó parcialmente dormida. Pronto vendrá la gente para la televisión, oyó pensar a mamá. Se durmió más profundamente. Le gustaba la noche de televisión. A tía Amy siempre le había gustado la televisión.
Así que una vez había pensado un poco para ella y para otras personas que estaban allí. Tía Amy se había sentido decepcionada cuando quisieron marcharse. Entonces les hizo algo por eso y ahora todos en las noches venían a ver televisión. Le encantaba que estuviesen pendientes de él cuando venían. El padre de Anthony regresó a las 6:30, cansado, sucio, ensangrentado. Había estado en la dehesa de Dunn con otros hombres, donde ayudó a coger a la vaca que debía matarse en este mes, y luego a cortar la carne y salarla en el frigorífico de los Soms. No era una tarea que le gustara, pero todos tenían su turno. El día anterior había ayudado a sesgar el trigo del viejo McLeod, y luego el siguiente empezaría la trilla. Todo se hacía a mano. Besó a su mujer en la mejilla, se sentó en la mesa de la cocina y sonrió. ¿Dónde está Anthony? Por ahí, respondió mamá. Tía Amy está inclinada sobre la cocina de leña removiendo los guisantes en la cacerola. Mamá se acercó al horno y lo abrió y miró el asado. Ha sido un buen día, dijo papá. Luego miró el bol y la tabla de amasar sobre la mesa. Olió la masa. Dijo, podría comerme una hogaza entera yo solo. Tengo tanta hambre. Nadie le dijo a Dan Hollis que hacíamos una fiesta, ¿verdad? Preguntó su esposa. No, todos nos quedamos callados como espantapájaros. Le hemos preparado una bonita sorpresa. ¿Qué? Bueno, ya sabes cómo le gusta a Dan la música, pues la semana pasada Thelma Dunn encontró un disco en su desván. No, sí. ¿Y qué hicimos que Ethel averiguara si lo tenía? Sin preguntarle, ya sabe. Y dijo que no. ¿No es una sorpresa hermosa? Pues claro que lo es. Es un disco. Eso sí es bueno. ¿Y qué es? Perry como cantando Tú eres mi sol. ¡Qué suerte! Siempre me gustó esa melodía. En la mesa había algunas zanahorias crudas. Papá cogió una pequeña, la frotó en su pecho y la mordió. ¿Y cómo lo encontró Thelma? Bueno, ya sabes, revolviendo a ver si encontraba algo nuevo. Papá masticaba la zanahoria. Dime, ¿qué tiene ese cuadro que encontramos una vez? Ese viejo velero me gustaba. Los Smith, la próxima semana les toca a los Splitch, que deben darle a los Smith la caja de música del viejo McLeod, y nosotros les damos a los Splitch. Y siguió enumerando la mayoría de cosas que cambiarían de mano este domingo cuando las mujeres las llevaran a la iglesia. Papá asintió. Parece que seguimos sin el cuadro durante bastante tiempo. Oye, querida, ¿podrías tratar de recuperar ese libro policíaco que le prestamos a los Riley? Yo estuve tan ocupado esa semana que lo tuvimos que no pude terminar todos los relatos. Haré lo posible, querido, dijo con dudas la mujer. Me enteré que los Bauhausen encontraron un estetoscopio en el sótano. Su voz era suavemente acusadora y lo usaron 2 meses antes de decirle nada a nadie. Hombre, dijo papá con interés, ¿eso sería tan bueno? Me imagino que sí. Yo lo veré el domingo. Me gustaría tenerlo, pero aún le debemos algo a los Bauhausen por su canario. Me pregunto por qué ese pájaro tuvo que elegir nuestra casa para morir. Debía estar enfermo cuando lo trajeron, pero ahora no hay forma de contentar a Betty Bauhausen. Hasta ha dado a entender que le gustaría tener nuestro piano durante algún tiempo. Bueno, querida, trata de conseguir ese estetoscopio o cualquier otra cosa que se parezca, que te apetezca o que nos gustara. Finalmente consiguió tragar la zanahoria. Estaba un poco verde y era dura. Los caprichos de Anthony con el tiempo atmosférico hacían que la gente pudiera saber qué cosechas se obtendrían, ni en qué estado. Lo único que podría hacer era sembrar mucho y siempre a cada estación algo se daba la cantidad suficiente para sobrevivir. En una ocasión se había producido en exceso de trigo. Hubo que llevar toneladas hasta el final de Pikesville y arrojarlo hacia la nada. De otro modo, se habría echado a perder y nadie hubiese podido respirar. Me encanta que haya cosas nuevas, siguió papá. Me alegra pensar que seguramente hay un montón de cosas que nadie ha encontrado todavía en los sótanos, en los desvanes, en los establos, y hasta están escondidas debajo de otras cosas. Por lo menos eso ayuda, en medida que algo puede ayudar. Shh, susurró mirando mamá nerviosamente a su alrededor. Oh,
dijo papá sonriendo. Está bien, las cosas nuevas son buenas. Es una maravilla encontrar algo de pronto, algo que nunca hemos visto antes, y saber que alguien más puede sentirse feliz cuando uno se lo da. Eso es una cosa muy buena. Una cosa muy buena, repitió la mujer en voz alta. Pronto no habrá más cosas nuevas, dijo Amy desde la cocina. Habremos encontrado todo lo que hay y será un desastre. Amy, gritó mamá. Bueno, tenía una mirada extraviada, la señal de su recurrente desvarío. Es una vergüenza que no haya cosas nuevas. No hables así, dijo mamá temblando. Amy, calla. Es bueno, dijo papá con voz alta familiar que deseaba ser escuchada. Decir eso es bueno, querida, ¿comprendes? Es bueno que Amy hable como quiera. Es bueno que no se sienta bien. Todo es bueno, todo tiene que ser bueno. La madre de Anthony en ese momento se puso pálida. Y también tía Amy. El peligro del momento había logrado penetrar de pronto las nubes que rodeaban su mente. A veces era difícil manejar las palabras para que no se produjeran resultados terribles. Uno nunca sabía, había tantas cosas que no era prudente decir y ni siquiera pensar, pero también podrían ser igualmente imprudente un reproche. Si Anthony lo escuchaba y decía algo al respecto, no sabía jamás lo que Anthony fuera capaz de hacer. Todo tenía que ser bueno, tal como era, aunque no lo fuera, siempre, porque todo cambio podía ser peor, terriblemente peor. Sí, está claro, por supuesto que es bueno, dijo mamá. Habla como quieras, Amy, estará bien, pero recuerda que algunas cosas son mejores que otras. Tía Amy seguía removiendo los guisantes con un pánico reflejado en sus ojos claros. Oh, sí, dijo, pero no tengo ganas de hablar ahora. Y eso es bueno, que yo no tenga ganas de hablar ahora. Papá sonrió y dijo fatigadamente, voy a salir a lavarme. Empezaron a llegar a eso de las 8. Para entonces, mamá y tía Amy ya tenían preparada la mesa del comedor con otras 2 mesas al lado. Los candelabros estaban encendidos y las sillas dispuestas, y papá cuidaba un gran fuego en el hogar. Los primeros en llegar fueron los Speech, John y Mary. John llevaba puesto su mejor traje y se había lavado la cara, que mostraba un color rosado, después de haber pasado todo el día en el campo de los McClay. El traje cuidadosamente planchado estaba, sin embargo, gastado en los codos y en los puños. El viejo McClay estaba intentando construir un telar a partir de los dibujos de textos escolares, pero adelantaba muy poco. McClay era hábil con la madera y las herramientas, pero un telar es cosa difícil cuando no cuenta con piezas metálicas. McClay contaba entre quienes al principio habían intentado que Anthony proporcionara las cosas que la gente del pueblo necesitaba, como vestidos, latas de conserva, medicamentos y gasolina. Desde entonces sentía que lo sucedido con John Kinney y toda su familia Terrence era culpa suya, y trabajaba duramente para servir a los demás, y desde ese momento nadie más había tratado de conseguir que Anthony hiciera o proveyera algo para la villa. Mary Spinch era una mujer pequeña, alegre, vestida con sencillez, que de inmediato empezó a ayudar a la mamá y a la tía Amy a dar los últimos toques de la cena. Después llegaron los Smith y los Dunn, que eran vecinos entre sí y vivían camino abajo a pocos metros de la nada. Venían en el carro de los Smith, tirado por su viejo caballo. Cuando los Riley, que venían del otro lado oscuro del trigal, entraron a la casa, la noche empezó realmente. Pat Riley se sentó ante el gran piano vertical de la sala y empezó a tocar unas melodías populares cuyas partituras estaban en el atril. Tocaba suavemente, poniendo la mayor expresividad que ponía, pero nadie cantaba. A Anthony le gustaba escuchar el piano muchísimo, no así el canto. Con frecuencia bajaba del desván y subía del sótano, o simplemente venía y se sentaba sobre el piano y movía la cabeza al compás de la música, mientras Pat tocaba toda la noche y día. El bulevar de los sueños destrozados o amante aparentemente prefería las baladas dulces, pero en una ocasión en que alguien se puso a cantar, Anthony, sentado sobre el piano, miró al grupo e hizo algo que alejó definitivamente la idea de cantar de la mente de los de allí reunidos. Más tarde pensaron que la música de piano era lo primero que había oído Anthony, y que ahora todos los agregaban a ese sonido
todo lo que se agregara a ese sonido le sonaba mal y distraía su placer. De modo que todas las noches de televisión Pac tocaba el piano y así comenzaba la noche. La música siempre hacía feliz a Anthony y le animaba. Sabía también que se habían reunido a ver televisión y que le esperaban. A eso de las 8:30 ya estaba todo el mundo, excepto los 17 niños y la señora Soms, que los cuidaba en la escuela, al otro lado del pueblo. Nunca, pero nunca se permitía a los niños de Peekskill acercarse a las casas de los Fremont, desde que el pequeño Fred Smith intentaba jugar con Anthony a causa de un desafío. A los niños más pequeños no se les hablaba de Anthony. Los otros, en su mayoría, le habían olvidado, o se les decía que era un duende encantador, pero que no debían acercarse a él. Dan y Ethel Hollis llegaron tarde. Dan no sospechaba nada de la fiesta. Pat Riley había tocado el piano hasta que le dolieran las manos, con las que antes había trabajado duramente en el campo, y cuando entró Dan se levantó al tiempo que todos rodeaban a Dan para desearle un feliz aniversario. «Caramba, qué sorpresa», dijo este con una sonrisa. «Es una maravilla. No me esperaba esto, una maravilla de veras». Le dieron sus regalos, en su mayoría cosas que habían hecho con sus propias manos, aunque a veces eran objetos que otros habían poseído y ahora serían de Dan. John Spinch le regaló un talismán de madera hecho a mano para la cadena del reloj. El reloj de Dan se había roto el año pasado, siempre que lo llevaba porque había sido de su abuelo y era una cosa muy buena, pensaba, de oro y plata. Unió el talismán a una cadena mientras todos reían y decían que John había hecho un hermoso trabajo. Luego Mary le dio una corbata tejida y se la puso en lugar de la que llevaba. Los Riley le dieron una cajita para guardar cosas y no dijeron qué cosas, pero Dan respondió que podría allí guardar sus joyas personales. Estaba hecha con una caja de cigarrillos forrada con un terciopelo en su interior y en el exterior, pulida y labrada, si no con gran experiencia, al menos con mucho cuidado, por Pat. También su trabajo mereció elogios. Dan Hollis recibió muchos otros regalos, una pipa, un par de cordones para zapatos, un alfiler de corbata, un par de medias tejidas, unas ligas hechas para los con tirantes viejos. Desenvolvió con sumo placer cada regalo y allí mismo se puso encima todo lo que podía, las ligas inclusive. Encendió la pipa y declaró no haber gozado nunca tanto el sabor del tabaco, lo que no era exactamente verdad, porque la pipa no estaba curada. Pete Manners nunca la había usado desde que 4 años antes se le enviara a un pariente de fuera del pueblo sin saber que había dejado de fumar. Dan había llenado con sumo cuidado la pipa de tabaco. El tabaco era muy preciado. Solo por pura suerte, Pat Riley había decidido cultivar un poco más en su huerto inmediatamente antes de que en Peekskill sucediera lo que sucedió. No creció muy bien y además tuvieron que secarlo y cortarlo, y por eso era muy preciado. Todos en el pueblo utilizaban las boquillas de madera que había hecho el viejo McClay para aprovechar hasta la última hebra. Finalmente, Thelma Dunn le dio a Dan Hollis un disco que había encontrado. Los ojos de Dan se empañaron antes de abrir el envoltorio. Sabía que era un disco. «Por Dios», dijo suavemente, «¿cuál es? Casi tengo miedo de mirar». «No es necesario, querido», dijo sonriente Ethel Hollis. «¿No recuerdas que te pregunté si tenías tú, eres mi sol?» «Oh, por Dios», repitió Dan. Cuidadosamente lo desenvolvió, lo miró, pasando sus grandes manos sobre sus usados surcos, atravesados por diminutos rasguños. Luego miró a todos con ojos brillantes y ellos le devolvieron una sonrisa porque sabían que se sentía feliz. «Feliz cumpleaños, querido», dijo Ethel, abrazándole y besándole. Dan tenía el disco aferrado con ambas manos mientras ella se apretaba contra él. «Con cuidado», dijo riendo, «no tengo una cosa inapreciable». Miró a su alrededor una vez más por encima de los brazos de su mujer y tenía los ojos hambrientos. «¿No les parece que podríamos escucharlo? Lo quedaría por oír un poco, solo la primera parte de la orquesta antes de que Perry Come cante». Las caras se tornaron graves. «No creo que te convenga, Dan», dijo John Speak al cabo de un instante. «Después de todo, no sabemos exactamente dónde hace su entrada el cantante. Sería demasiado arriesgado. Espera a estar en tu casa». Dan Hollis dejó el disco sobre una mesa donde estaban los demás regalos.
Es bueno no escucharlo ahora, dijo automáticamente a pesar de su decepción. Así es, reafirmó Spish. Es bueno. Y para comenzar el tono decepcionado de Dan repitió. Es bueno. Cenaron con la luz de los candelabros que reflejaba sus caras sonrientes y no dejaron ni una gota de la deliciosa salsa. Felicitaron a mamá y a tía Amy por el asado, por los guisantes y las zanahorias, por las mazorcas tiernas de maíz que naturalmente no provenían del campo de la maíz de los Freeman. Todo el mundo sabía lo que ocurría allí. Ese terreno estaba cubierto de maleza. Luego saborearon el postre, helados caseros y tortas y se quedaron sentados allí, a la luz fluctuante de las velas, esperando la televisión. Nunca se mascullaba demasiado la noche de televisión. Todos venían sabiendo que era una buena cena en casa de los Freeman, y eso era muy agradable. Después había televisión sin que nadie pensara mucho en ella. Era algo que formaba parte de la reunión. De modo que en general era una reunión bastante agradable, aparte de la necesidad de medir las palabras con el mismo cuidado que se tenía en todas partes. Si un pensamiento peligroso pasaba por la mente de alguno, empezaba a mascullar aunque fuera la mitad de una frase. Cuando alguien lo hacía, los demás lo ignoraban hasta que se sentía mejor o dejaba de hacerlo. A Anthony le gustaba la noche de televisión. A lo largo de todo el año pasado, en noches como esa, había hecho 2 o 3 cosas terribles. Mamá había traído una botella de brandy a la mesa y todos se sirvieron una copita. Los licores eran aún más preciados que el tabaco. En el pueblo podían hacer vino, aunque la uva no era lo más conveniente ni las técnicas utilizadas, por lo que el vino no era tan bueno. Y todo el pueblo solo quedaban unas pocas botellas de buenos licores, 4 de Borbón, 3 de whisky escocés, 3 de brandy, 9 de buen vino y media botella de Dramont, que pertenecía al viejo Macleod, solo para las bodas, y cuando eso se terminase no habría más. Más tarde todos desearon que no hubiese aparecido el brandy, porque Dan Hollis bebió más de lo que bebía, y lo mezcló con bastante vino casero. Al principio nadie pensó que era mucho para él, porque no se notaba demasiado, y además era su fiesta de cumpleaños y una reunión feliz, y a Anthony le agradaban las reuniones, y no había motivo para que hiciera nada que estuviese escuchando. Pero Dan Holly bebió de más, e hizo una tontería. Si no lo hubiesen previsto, le habrían llevado afuera a caminar un rato. Lo primero que advirtieron fue que Dan dejó de reírse a la mitad del relato de Thelma Dunn acerca de cómo había encontrado el disco de Perry Como y lo había dejado caer, y que no se rompió porque movió más rápido que nunca en su vida y lo sostuvo. Dan acariciaba nuevamente el disco y lo miraba el viejo gramófono de los Freeman que estaba en un rincón, y luego hizo una mueca y dijo: «¡Cristo!». Inmediatamente todos callaron. El silencio era tal que podían oír el mecanismo del reloj del péndulo del recibidor. Pat Riley, que había estado tocando suavemente el piano, paró en seco y sus manos mantuvieron inmóviles sobre las amarillentas teclas. Los candelabros de la mesa del comedor fluctuaron ante la fresca brisa que penetraba por entre las cortinas de encaje de la ventana. «Sigue tocando, Pat», dijo suavemente el padre de Anthony. Pat volvió a tocar. Esta vez tocaba noche y día, pero con el rabillo del ojo miraba a Dan e equivocó algunas notas. Dan estaba en el centro de la habitación sosteniendo el disco. En la otra mano apretaba tanto su copa de brandy que le temblaba la mano. Todos le miraban. «Cristo», repitió. Lo dijo como si fuera una mala palabra. El reverendo Younger, que estaba hablando con mamá y con tía Amy junto a la puerta del comedor, dijo también «Cristo», pero era parte de una plegaria. Tenía las manos apretadas y los ojos cerrados. «Vamos, Dan, es bueno que hables así, pero tú mismo sabes que no quieres hablar demasiado». Dan sacudió la mano que Spin había apoyado en su brazo. «Ni siquiera puedo oír mi disco», dijo. Miró el disco y luego los rostros de los presentes. «Oh, Dios mío». Arrojó el brandy contra la pared. El licor corrió sobre la pared que la cubría. Algunas mujeres abrieron la boca. «Dan», susurró Spish. «Basta, Dan». Pat Riley tocaba más alto ahora, intentando apagar la conversación, aunque de eso nada podía servir si Anthony los había escuchado. Dan Hollins se acercó al piano y se detuvo junto al hombro de Pat, vacilando un poco. «Pat», dijo, «no toques eso, toca esto».
y empezó a cantar suavemente y ásperamente, miserablemente, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Dan, gritó Ethel Hollis y trató de correr hacia él. Mary Spinch la retuvo cogiéndola del brazo. Dan, volvió a gritar Ethel, para. Cállate, por Dios, susurró Mary Spinch, y la empujó hacia uno de los hombres, que la cubrió la boca con la mano y la sostuvo. Que seas muy feliz, cantaba Dan, en tu cumpleaños. Se detuvo y miró a Pat Riley tocando. Pat, tócalo, para que yo pueda cantar. Sabes que no puedo seguir una melodía sin música. Pat Riley apoyó las manos en el teclado y empezó a tocar Amante, en tiempo lento de vals como le gustaba a Anthony. Pat tenía el rostro blanco y le temblaban las manos. Dan Holly miró hacia la puerta del comedor y fijó la vista en la madre de Anthony y en su padre, que se había unido a ella. Vosotros lo tuvisteis, dijo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Por qué teníais que tenerlos? Cerró los ojos y nuevas lágrimas brotaron, y cantó en voz muy alto. Tú eres mi sol, mi único sol, y me haces feliz cuando estoy triste. Anthony vino a la habitación. Pat dejó de tocar y se congeló. Todo el mundo realmente se congeló. La brisa agitó las cortinas. Ethel Hollis ni siquiera pudo intentar un grito, se había desmayado. No te lleves mi sol. La voz de Dan se perdió en el silencio. Se le agrandaron los ojos, puso ambas manos en la frente con el disco en una y la copa vacía en la otra, y Poy dijo no. Hombre malo, gritó Anthony, y pensó a Dan Hollis convertido en alguien que nadie hubiese creído posible, y luego pensó esa cosa en una tumba muy, pero muy profunda en el campo de maíz. El disco y la copa cayeron sobre la alfombra sin romperse. La mirada purpúrea de Anthony recorrió la habitación. Algunos empezaron a murmurar y a mascullar, y otros trataron de sonreír. El ruido llenó el comedor como una remota aprobación de los murmullos que surgieron una o dos veces claras. Una cosa muy buena, dijo John Spinch. Muy buena, dijo sonriendo el padre de Anthony, que tenía más práctica para sonreír que la mayoría de los demás. Una maravilla, dijo Pat Riley con los ojos y narices llenos de lágrimas, y empezó a tocar nuevamente, suavemente, noche y día. Anthony subió a la parte superior del piano y Pat tocó durante 2 horas. Más tarde vieron la televisión. Todos fueron hacia la sala donde estaba el aparato, encendieron algunas velas, arrimaron las sillas al televisor. Era de pantalla pequeña, pero no importaba, ni siquiera lo encendían. Tampoco habría servido de nada, porque no había electricidad en Pikesville. Simplemente se quedaron sentados en silencio, contemplando las formas que se movían y se retorcían en la pantalla, y escuchando los sonidos que surgían del altavoz, aunque nadie sabía de qué se trataba. Nunca sabían, siempre eran igual. Es hermoso, dijo en cierto momento tía Amy, con sus ojos fijos en esas luces y sombras insensatas, pero quizás me gusta un poco más cuando había otras ciudades que podíamos ver verdaderamente. Vamos, Amy, dijo mamá, es bueno que digas eso, muy bueno, pero ¿qué tienes que decir? Esta televisión es mucho mejor que las que veíamos antes. Cierto, dijo melodiosamente John Speke, es hermoso de lo que hemos visto. John Speke estaba sentado en el diván con otros 2 hombres. Entre 3 tenían a Ethel Hollis apretada contra los almohadones y le sostenían los brazos y las piernas apretándole la mano contra la boca para que no pudiese gritar. Es realmente bueno, replicó. Mamá miró por la ventana hacia el oscuro camino y aún más lejos a través del tigral de los Henderson, hacia la vasta e infinita nada del pequeño pueblo de Pikesville. Flotaba como un alma. Esa nada era más evidente por las noches, cuando el día de bronce de Anthony terminaba. De nada servía, preguntaba dónde estaban. Pikesville era siempre algún lugar lejos del mundo, que estaba donde había estado aquel día 3 años antes en que Anthony se había arrastrado fuera de su vientre, y el viejo doctor Bates, que en paz descanse, había gritado y había tratado de matarle, y en que Anthony había hecho eso. Se había llevado al pueblo a algún lugar, o había destruido el mundo entero dejando solo el pueblo. Nadie sabía cuál de las 2 cosas había sucedido. De nada servía preocuparse, nada servía para nada, excepto vivir como estaban viviendo. Vivirían siempre y siempre que Anthony lo permitiera.
Pensó en esos pensamientos que eran peligrosos y empezó a mascullar. 2 y 2 son 4, 2 por 4, 8, y los demás la imitaron. Todos habían estado pensando evidentemente. Los hombres del diván le susurraron a Ethel Hollis, y cuando la dejaron en libertad también ella mascullaba. 2 y 2 son 4, 2 por 4, 8. Mientras Anthony, sentado sobre el piano hacia la televisión, ellos estaban sentados en círculo y mascullaban completamente las cambiantes figuras sin sentido. Al día siguiente nevó. Se perdieron la mitad de las cosechas, pero fue un buen día. Pues muchas gracias a todos. Esa es la historia de nuestro pequeño Anthony y es un buen día. Es una buena vida cuando nos quedamos con los pensamientos de alguien más y decidimos vivir así. Entonces muchas gracias a todos los que nos ven en diferido. Son muy queridos y muy amables, y espero que este cuento les quede muchas historias. Ay, sí, gracias Pedrito por el saludo. Voy a darles un saludito acá. Ay, no se mueve. Por el saludo. Muchas gracias por aquí. Vi al señor Barbosa. Muchas gracias por la compañía, señor Barbosa. Brian también, qué gusto verlos por acá. Que nos acompañen. Entonces, un abrazo gigante. Gracias, maestra Zulay, por el community. Si ustedes se perdieron alguna de nuestras historias, a todos los que nos ven en diferido, pues muchas gracias. Y espero que nos encontremos pronto. Y qué gusto saber de ti, Pedro, acá por través de la lectura y de esta noche fría. ¿Qué tal el clima por allá en Usme? ¿Todavía vives en Usme? Entonces, un beso, un abrazo y muchos éxitos. Qué chévere verlos triunfar y muchas gracias. Maestra Zulay, gracias nuevamente por el community y feliz noche.